tal, queridos hermanos? Dios los bendiga a todos. Tengan ustedes buenas noches. Espero que estén todos bien, es lo principal. Sé que, bueno, sí, me comunico con muchos de ustedes, siempre, todos los días, nos escribimos. Y eso nos alienta a todos, hermanos, a saber que estamos comunicados, que estamos enganchados los unos con los otros en la unidad del Espíritu. Así que bueno, hoy vamos a ver un tema maravilloso, vamos a hablar de la autocompasión. La autocompasión o autoconmiseración, como le quieran decir. Yo esto lo había hablado muy poquitito, así por encima en una oportunidad, pero hoy lo quiero desarrollar más porque esto es también algo normal que suceda, y estamos hablando sobre todo en el cristiano, ¿no? Pero resulta que es contraproducente para la vida de un hijo de Dios. Así que David, ¿qué te parece? Bueno, saludas a los hermanos Dios los bendiga, mis y hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a ti, Padre. Te alabamos, Amén. te bendecimos. Te damos gracias, papá. Gracias por este momento, por poder estar todos juntos en comunión contigo, papá, buscando tu presencia. Dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está tu espíritu, papá, moviéndose, fortaleciéndonos. Te pedimos perdón, papá, nos humillamos delante de tu presencia, buscando tu rostro, buscando tu presencia, para que tú nos estés dando sabiduría, papá, a cada uno de tus hijos, para poder discernir esta palabra, para poder caminarla, ponerla por obra, papá, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, ya que solos no podemos. Te damos gracias, papá, en esta noche. Gracias por los hermanos. Gracias por tu bendición, porque tu mano está siempre extendida, bendeciendo a tus escogidos. Te damos gracias por todo. Padre. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos queridos, vamos a ver la autoconmiseración. Bueno, ¿qué es la autoconmiseración? Miren, desde ya tenemos que saber que es un pecado para Dios. ¿Por qué? Porque causa mucho daño a un hijo de Dios, a nuestras vidas. Dijimos que es un pecado y se manifiesta en nuestra vida como un lamento constante. Estamos continuamente lamentándonos. Eso es lo que tenemos que entender por autoconmiseración. Ahora vamos a ver qué tipo de lamento es. Ahora, ¿qué determina la autoconmiseración? O sea, la lástima hacia nosotros mismos, ¿no? Porque es un acto, una sensación de lástima hacia nosotros mismos. Y eso lo que produce es una falta de fe, es decir, un egocentrismo, es decir, el mirarnos a nosotros mismos. No podemos ver nada ni nadie más que a nosotros mismos. Entonces, y eso es produce una deficiente entrega a Dios. Significa que poco le entrego a Dios de mi vida, poco creo en la voluntad de Dios. ¿Me van entendiendo? Y si esa, lástima hacia mí mismo continúa y persiste siempre en mí, es una constante en mí, lo que va a traer al final va a ser una depresión y hasta puede terminar en resentimiento en mi vida. Bueno, vamos a ver, a dónde nos lleva
la autoconmiseración. Pobrecito de mí, pobre de mí, siempre es a mí. Entonces, tenemos que saber que ese es otro instrumento del diablo, bien usado por el mismo enemigo para quitarnos y para robarnos, sacarnos de la fe. Satanás utiliza la autoconmiseración para apartarnos de Dios, nos roba, nos quita de la voluntad de Dios, nos aparta de Dios y de su voluntad. Por ejemplo, vamos a ver que así lo intentó con el mismo Señor Jesús. Vamos a ir a Mateo, David, Amén. A Mateo capítulo 16 y vamos a leer el versículo 22, David. 22. Su palabra nos dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Claro, cuando Jesús le había hablado a los discípulos que iba a ir a la cruz, que tenían que saber ellos que ya su hora había llegado y él tenía que morir por la humanidad, Pedro, cuando escucha todo lo que Jesús le dice, pero Señor, ten compasión de ti mismo, de ninguna manera esto te suceda. Jesús se dio cuenta que Pedro no había entendido nada. Es decir, le estaba diciendo: tené lástima de vos. ¿Cómo vas a dejarte morir en la cruz? ¿Cómo te vas a dejar maltratar por esa persona? ¿Cómo vas a permitir que eso te suceda? ¿Cómo? ¿Y qué le contesta Jesús en el versículo 23, David? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Bueno, ¿te das cuenta? O sea, reprende al mismo diablo. No es que lo reprende a Pedro, sino que el diablo había tomado a Pedro para llevarlo a Jesús a la autocompasión, a la autoconmiseración. Ten lástima de ti, Jesús, le estaba diciendo. O sea, lo estaba quitando, lo quería quitar el mismo diablo, usando a Pedro con esas palabras para tocarlo a Jesús en su mismo cuerpo, en su carne, para que Jesús no fuera a la cruz. ¿Me entienden? Quitarlo de la obediencia, quitarlo de la voluntad de Dios. Lo vuelvo a repetir. Y cuando nosotros servimos a Cristo y por ahí estamos pasando pruebas o situaciones que nos producen dolor, lo primero que hacemos es lamentarnos. Es lo primero que decimos. Justo ahora, y estoy sirviendo a Dios y me está pasando esto. Y mirá, aunque no le sirvas a Dios, si te tiene que pasar, te va a pasar lo mismo. Porque no hay nada que en la vida suceda sin que el Señor lo permita. ¿Me comprendes lo que te digo? Es decir, no podemos lamentarnos y quitar los ojos de Cristo. Ahora, vamos a ver que siempre el hombre tiende a lamentarse por su situación, por lo que está pasando, por el dolor que atraviesa. Vos no lo busques, David, esto. Por ejemplo, están Lamentaciones que nunca, es un libro que muy poco se lee, pero en el capítulo 3, versículo 39, mira lo que dice. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente?
¿Por qué? Laméntese el hombre en su pecado. O sea, el Señor, ¿qué le está diciendo? ¿Por qué te lamentas de lo que te está sucediendo? No te está sucediendo nada que yo no sepa. Más vale lamentate en el pecado que estás cometiendo, si es que estás en pecado. Por ejemplo, justamente ayer hablaba con una hermana, ¿no? Una hermana nuestra. Una hermana que, bueno, está pasando ahora momentos muy difíciles, muy difíciles. Y ella creyó tomar una buena decisión. Creyó tomar la mejor decisión. Pero, por supuesto, no nos consultó a nosotros, no. Ella dijo, Dios me habló. Miren qué terrible es decir, Dios me habló. Poner en boca de Dios lo que ni siquiera Dios abrió su boca para decirte ni mu. Y resulta que ella tomó una decisión que en estos momentos la está llevando a un dolor. A un dolor. Se equivocó en la decisión. Qué tremendo es tomar decisiones sin consultar a Dios, creer que nosotros lo sabemos todo. Y cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios es porque no conocemos la palabra de Dios. Porque si conocemos la palabra de Dios, primero de todo, y si conocemos a Dios, lo primero de todo tenemos temor de Dios. Porque, ¿qué es el temor? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, cuando vos tenés temor de Dios, es decir, vos vas a tomar decisiones sabias. Pero cuando no tenés conciencia del temor a Dios, vas a tomar decisiones en tu propia carne, que te harán caer, te harán sucumbir y después sufrirás las consecuencias de esa mala decisión. Hermanos queridos, es muy importante consultar a Dios. Y muchas veces, ojo, por eso qué importante es hablar con los líderes o con nuestros pastores, principalmente, mejor dicho, con los pastores, porque por algo Dios puso a esos pastores, consultarle por si acaso antes de cometer el pecado de equivocarnos. Mira lo que dice acá. La palabra Lamentaciones que yo leí, te lo vuelvo a leer, escucha bien, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, es lo que estuvimos hablando. Justamente esta hermanita está pasando momentos horribles y difíciles y se está dando cuenta del horror de su decisión, porque está en estos momentos pasando las consecuencias de ello. Esas palabras de Lamentaciones fueron escritas por Jeremías. Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Él estaba en esos momentos contemplando justamente la Jerusalén que estaba destruida, la ciudad. Y estaba recordando a sus hermanos muertos en manos de los enemigos. Y cómo el resto había sido llevado cautivo. Si vos te fijás, Jeremías fue el profeta llorón. Y fue un profeta que sirvió fielmente a Dios porque siempre le habló al pueblo con el mensaje justo de Dios. Lo que Dios le decía que tenía que hablar al pueblo, Jeremías lo decía. Bueno, ahora, sin embargo, el Señor no permite que nos entreguemos a un lamento eterno. Es decir, Jeremías recordaba todo, veía la ciudad destruida, recordaba sus hermanos muertos, sus hermanos que habían sido llevados cautivos por el pecado, por la desobediencia, por tomar malas decisiones.
Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que Dios nos hablaba y le hablaría a Jeremías en esos momentos? Ya basta, Jeremías, ya sucedió, ya está, ya pecaron. No te lamentes ahora, no sigas lamentándolo y recordando lo malo que hiciste. ¿Comprendes? No quería que Jeremías recordara el fracaso y los dolores, porque ya estaba hecho. Lamentarse después que ya lo hiciste es perder el tiempo, es sucumbir en la depresión, porque ya lo hiciste, no consultaste. Tomaste una decisión en tu propia carne. ¿Qué quiere decir en tu propia carne? Vos confiaste en vos mismo, es decir, en tus pensamientos. Y la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los de Dios. Lo dice Jeremías, justamente capítulo 29. Entonces, mira qué importante, lo que realmente Dios quiere y que vos te lamentes es en el pecado, de no volver a pecar más, de que te des cuenta que la consecuencia de haber pecado te trajo dolor. ¿Comprendes? Te trajo dolor. ¿Y qué es lo que quiere Dios al final y al cabo? Que te arrepientas. Vas a hallar perdón en el Señor. Una vez que vos te arrepentís, si te arrepentiste sinceramente, entonces Dios te va a dar paz. Ahora, consecuencias, lamentablemente, a veces las tenemos que pasar. A veces, por no decirte casi siempre, porque cuando es pecado, el pecado trae sus consecuencias. Es decir, Dios no puede hacer nada, porque nosotros al pecar le abrimos las puertas al diablo para que entre a nuestra vida y haga lo que quiera. Nosotros hemos decidido abrirle la puerta al enemigo, ¿comprendes? Por eso, mira David, anda a 2 Corintios 7, capítulo 7, versículo 10. Mira qué importante lo que dice acá para que comprendas a dónde te lleva el pecado. Su palabra nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué te está queriendo decir? Si vos tenés tristeza hoy porque has pecado, bueno, Dios te pide que le busques, que te llegues a Él en arrepentimiento. Y el arrepentimiento te traerá, como dice acá, salvación. Si sentís tristeza por haber pecado, esa tristeza te traerá arrepentimiento y el arrepentimiento salvación. Pero si no te arrepientes de ese pecado, sentirás la tristeza del mundo. ¿Y la tristeza del mundo qué produce? Muerte. Es horrible, es fuerte, pero espero que comprendas. Espero que comprendas qué importante es saber tomar decisiones. Les comento algo, hermano. Yo antes tomaba las decisiones así como venían. Cuando uno es joven, no medita, no piensa. Y cuando recién empezás a transitar en el Señor, y te hablo también de unos cuantos años, de transitar en el Señor, tampoco meditas. No estás acostumbrado a consultar, a depender de alguien. Pero ¿por qué dice la palabra que nosotros tenemos que ser dependientes de Dios? Es decir, no sé si justamente es literal lo que estoy diciendo en la palabra, es decir, nos enseñan
siempre que nosotros tenemos que ser dependientes en la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Comprendes? Es decir, nosotros no nos podemos mandar derecho viejo y a mí me parece que hay que hacer esto. David, ¿qué te parece? Mira, yo pensé que hagamos esto, esto y esto. Chau. Si vos pensaste, sonaste. Te lo digo en versitos. Si pensaste, sonaste. Porque el Señor no nos manda que pensemos. Nos manda a que obedezcamos, pero que la palabra no es que pensemos, sino que consultemos. Y a quien tenemos que consultar es a Dios, a través de nuestros pastores. O sea, por algo Dios puso pastores, porque si todos nos pudiéramos arreglar solos, listo, nosotros no tenemos más nada que hacer. Por eso este es un gran ejemplo cuando dice, ¿cuál, David? Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Amén. Esto le pasó a Judas. A Judas Amén. No fue tristeza de Dios. Amén. Fue tristeza del mundo. Entonces claro. Judas no se arrepintió para salvación, no, porque... sino que sintió culpa. Remordimiento, claro. Y culpa. Y se echó la culpa, y mía es la culpa, y mía es la culpa. Entonces no tuvo arrepentimiento para salvación. Tuvo él tristeza del mundo y produjo muerte. ¿Qué le pasó a Judas? Murió. Murió, se suicidó él mismo. Se mató él mismo porque no soportó. Claro, porque no se arrepintió. No se arrepintió. No, sintió culpa. ¿Se dan cuenta lo que es la culpa? Muy bien, David, vos dijiste una palabra clave, culpa. La culpa trae remordimiento, no es arrepentimiento. La culpa trae eso y te aniquila el alma, te destruye porque te trae depresión. Por eso hay en algunas religiones que hablan de por mi culpa. No hay culpa, es arrepentimiento. La culpa no trae nada, no trae convicción, no trae salvación, no trae arrepentimiento, no trae nada la culpa. Bueno, ahora vamos a ver, qué bueno, David, muy bueno lo tuyo. Bueno, ahora vamos a ver ¿a qué te lleva? Otro punto más, ¿a dónde te lleva la autoconmiseración? ¿Qué es lo que pretende hacer de ti? Pretende de que vivas sin fe en Dios, en el Señor. Al considerar nuestra situación y poner los ojos en nosotros mismos y no en el Señor, nos encontramos con todas las imposibilidades y nos frustramos, y allí comienza la autoconmiseración, porque empezamos a ver lo que nos está sucediendo y nos ponemos mal, nos empezamos a sentir mal. Es decir, te empezás a sentir un pobrecito, y te lo voy a mostrar con la palabra. No lo busques, David, no sé si lo tenés ahí, pero yo se los digo. Está en Números capítulo 13, versículo 33. Hermanos, traten de estudiar todos estos enemigos del alma que estamos dando. Y después yo voy a hacerles algunas preguntas de los que vimos, porque es importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque justamente estoy dando esto para que te des cuenta por qué tomas malas decisiones. Las tomás por no conocer la palabra de Dios. Entonces caes en pecado, caes en las consecuencias de un desastre, porque ante malas decisiones, consecuencias malas. Y ante buenas decisiones, consecuencias buenas. Por eso es que les voy a hacer preguntas, se las voy para que ustedes contesten, por eso tomen nota, igual tienen los videos, para que después respondan las preguntas. Hasta ahora creo que he dado 3 enemigos del alma. La pereza, me acuerdo, fue uno, no me acuerdo la anterior cuál fue, y ahora estamos viendo esto. ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos la palabra de Dios para no caer en
malas decisiones. Bueno, entonces, fíjate lo que dice Números capítulo 13, versículo 33. Dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anak, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Fíjate, los hijos de Dios se vieron como langostas porque se encontraron con hombres que eran gigantes. Cuando nosotros enfrentamos gigantes en nuestra vida, ¿y a qué me refiero gigantes? Me refiero a problemas, a situaciones, a circunstancias que te traen dolor a tu vida. Entonces, cuando nosotros enfrentamos esos problemas de nuestra vida desde nuestra perspectiva humana y no en la de Dios, terminamos considerándonos así, langostas. Es decir, ¿cómo nos ve Dios? ¿Se acuerdan cómo nos ve Dios? Nos ve como linaje escogido, como real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, o sea, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos ve, pero allá a lo alto. Incluso dice que estamos sentados junto a Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y aún dice su palabra, miren, no somos nada pobrecitos, dice que mayores cosas aún haremos más que Jesús. Lo dice Jesús mismo, esa palabra. Aún mayores cosas que yo podrán hacer ustedes. Así que miren en donde Dios nos colocó. O sea, Él sabe que la batalla es de Dios. Y el que sabe que la batalla es de Dios no se considera como un pobrecito o un desvalido, sino que sabe en quién ha creído y descansa en Dios. Sí, David. Estaba buscando una cosita que es interesante, que quería buscarla para no decirla. En Juan 10, del versículo 2 en adelante, son 3 versículos, está clarísimo. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué importante es conocer la voz de Dios. Amén. Para saber si quien me habla es Dios o quién me está hablando. Amén. Amén. La palabra de Dios, cuando Dios me habla, no se escapa nada de lo que la Biblia dice, de lo que su palabra dice. Ahora, cuando me puede hablar otro que no es Dios, me puede decir cualquier cosa. Por eso todo lo que escuchamos, que o creemos, todo lo que nos dicen, o lo que escuchamos, dice: a mí Dios me habló. Pasémoslo por la palabra. Si coincide y si no entendemos la palabra, consultemos a los líderes, que ellos saben discernir la palabra de Dios. Dios me dijo esto, me dijo que vaya a jugar a la quinela. Dios no me pudo haber dicho que vaya a jugar a la quinela. Sí, no, pero yo necesito plata. Entonces, no, te equivocado. Entonces, qué importante. No, porque Dios dice que no es plata bien habida todo lo que viene del juego. Todo lo que juega del azar, del juego, no es. Y así como tantas cosas que decimos, me habló Dios. Cuidado con eso. Terrible, eso es terrible. Y la gente lo usa tan comúnmente. Hablan con Dios como si nada. Sí, como con el vecino. Pero después vemos las consecuencias. Por eso les digo, hermanos, yo antes tomaba decisiones así porque sí, pero ahora les puedo asegurar que me cuido. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Tengo temor. Sé lo que son las consecuencias, ¿no, David? La hemos pasado. Por escuchar justamente, al otro, no escuchar a Dios. Justamente, miren. Entonces, una vez me dieron ¿te acuerdas, David? Creo que ya lo comenté. Una vez nos dijeron, queríamos llevar de vacaciones a mi madre. Amén.
y lo consultamos y todo. Por eso digo, hermanos, si van a consultar al pastor es porque van a obedecer la palabra que Dios les dé a través del pastor. Si no, ni consulten. ¿Saben por qué? Porque nosotros hicimos eso. Fuimos a consultar al pastor y nos dijo el pastor, no la lleven. A lo sumo uno o dos días. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos la llevamos de entrada a mi mamá. Llevamos a mi mamá, para eso íbamos con nuestro hijo casado, con nuestra nuera. Y llevamos a mi mamá. Hermanos, y la llevábamos de entrada. ¿Y ustedes se creen que la llevábamos por 1 o 2 días? Se queda los 15 días, mamá después vuelve con nosotros. Hermanos, la que pasamos fue terrorífica. A mi mamá en pleno veraneo tuvimos que decirle que se vaya. Mi hijo se fue con mi nuera enojados con nosotros. Hizo un desastre mi mamá con su lengua en el veraneo. ¿Por qué? Por no obedecerle a nuestro pastor. Él sabía lo que nos decía. ¿Por qué? Porque Dios le dio la sabiduría de lo que tiene que ministrar, porque conocía la palabra de Dios. Les puedo asegurar que hubiésemos querido morir en esas vacaciones, ¿no, David? Terrible. Yo hasta cuando ya nos queríamos volver, pero por misericordia mi esposo me dijo, no, quedémonos. Yo me quería volver. Bueno, vine, mire, esas vacaciones para lo único que me sirvió para venir un poco más flaca, porque hasta me dijeron en el trabajo, estás más flaca, pero vos qué hiciste en las vacaciones. Claro, ¿saben de qué? Del disgusto que tuvimos, del disgusto. Bueno, entonces, como vemos acá, cuando nosotros, si lo vemos las cosas, la situación que pasamos desde nuestra perspectiva, nos vamos a ver pobrecitos, dijimos. Lo otro que el diablo fomenta es el egocentrismo, dijimos, con la autoconmiseración. Es decir, hace que todo, escuchen esto porque esto le pasa a muchas hijas de Dios, a las mujeres. Esto le pasa a las mujeres. Fomenta en nosotros el egocentrismo, la autoconmiseración. Es decir, hace que todo en nuestra vida gire en torno a nosotros mismos y no alrededor de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, en el fondo nos consideramos demasiados importantes y nos dedicamos toda la atención en vez de dársela a Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Algunos utilizan la autoconmiseración y la lástima para atraer la atención de los demás, de las personas. Por eso estás centrado en vos mismo y no en Dios. Yo soy importante. Me dejaron de lado. No me invitaron a mí. Mi hijo no se acuerda de mí. Resulta que vive en la casa de los padres de mi nuera y a mí no me pasa ni la hora. O sea, vos te crees tan importante que realmente querés llamar la atención y sentís lástima de vos misma. Y quieren que todo, o sea, es una persona que quiere que todo gire a su alrededor. Todos tienen que estar pendientes de mí. Yo soy la importante. Yo soy el centro de la situación. No pueden, o sea, dependen de mí. Se tienen que dar cuenta que yo soy lo importante, la importante, no Dios. Hermanos, eso es terrorífico.
Y eso se hace muy a menudo. Perdón, David, ¿podés apagar como dijiste, el aire? Ahora estoy entrando en calor yo. Y entonces eso es terrible, porque no se busca a Dios, sino que se está depositando toda la confianza en la ayuda o el afecto que nos pueden dar los demás. David, o sea, depositamos nuestra confianza en la ayuda que me da mi hijo, que necesito que me dé, que me atienda a mí. Es decir, estoy pendiente de que se preocupen por mí. ¿Comprendés? Eso es egocentrismo, pecado total en contra de Dios, porque no dependés de Dios, sino que estás esperando ser el centro de tu familia. Sí, David. Y lo peor de todo, algo que nosotros también caímos, es que cuando no somos el centro de todo, porque no lo conseguimos, ay, me duele acá, ay, me duele allá. Claro, entonces claro. empezamos ahí empiezan los dolores, para llamar la atención. Y si no conseguimos con eso, empezamos a regalar. Ay, toma esto, para que entonces yo pienso que dando cosas materiales me van a atender, me van a cuidar. Exacto. Y lo que están haciendo me están explotando. Cuando encuentran esa área, lo que hacen es explotarme. Ay, mira, dame esto y yo te doy aquello. Y después resulta que cuando vos das lo que tenés que dar, como nos pasó a nosotros, nuestros hijos, mi hijo nos pedía, pero lo único que quería era pedirnos. En cuanto bajamos la persiana y no le dimos basta, nada material más, se terminó, desapareció. ¿Y por qué? Porque nos dábamos cuenta que no lo dejábamos crecer. Él no dependía de Dios, sino que estaba dependiendo de nosotros. Y mira lo que dice la palabra, al depender de tus familiares. Mira, está en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dios te habla clarito. Maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Porque cuando vos pones la confianza en tu hijo, en tu papá, en alguien que no es Dios, lamentablemente te apartás del camino de Dios. Te apartás de la voluntad de Dios. Bueno, quiero ir apurando para terminar. Otro tema es de la autoconmiseración. No nos deja comprender lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. El que se lamenta en las circunstancias de su vida habitualmente desconoce que el Señor tiene todas las cosas en su mano, que ni aún un cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo permita. Lo que dijimos antes. Total, sabemos que las pruebas y las aflicciones de este mundo nos ayudan a crecer y a fortalecer en la fe. El que en el momento de la prueba esté alabando a Dios, dice su palabra que alcanzará la victoria. El ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, el de Pablo y Silas en la cárcel. Amén. Que está en Hechos 16:25. Ellos estaban presos con cepos en los pies y todo. Y sin embargo dice que cantaban himnos con gozo al Señor. Bueno, o sea, el lamentarnos y compadecernos nos impide el crecimiento en la fe y no cumplimos la voluntad de Dios. Hermanos queridos, no es linda las pruebas, claro que no, pero muchas veces las pruebas para probarnos, para probar el corazón, para que te des cuenta que te estás equivocando y la consecuencia que pasás al equivocarte es para que te vuelvas a Dios y camines. Si ibas caminando hacia tu izquierda, Dios quiere que te arrepientas y vuelvas a retomar el camino porque Dios está a la derecha y no a la izquierda. Busca siempre de Dios. Bueno, hermanos queridos, tienes que saber
que no eres ningún pobrecito. Tenemos que rechazar los dardos del enemigo, porque él siempre te va a tentar a compadecerte. Y quiero tomar algo, pero valioso, que dijo el pastor David. Él dijo que cuando la persona se da cuenta que no logra la atención de su familiar, comenzará a sentir todos los dolores, porque no consigue lo que ella esperaba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Siento que me falta el aire, siento que me ahogo, siento todos los dolores sobre mí. ¿Y qué es eso? Es una forma de alguna manera tratar de llamar la atención. Y lo que estoy expresando hacia mis hermanos, que me tengan lástima. Por favor, ténganme lástima. Miren en qué caí. Miren lo que hicieron de mí. Si abusaron de mí. Dios nunca te engañó. Si te engañó fue el hombre. Y si caíste fue porque creíste en el hombre. No lo pasaste por Dios. No le preguntaste a Dios si lo que te decía esa persona era la verdad o te estaba engañando. No consultaste a nadie. Vos tomaste tu propia decisión. Hermanos queridos, yo no le estoy hablando a nadie en particular, sino que nos estoy hablando para todos. Esto va para nosotros también, va para todos. Pero sí le ha pasado a una hermana y le puedo asegurar que los pastores sienten dolor en su corazón cuando a ustedes les va mal. Sentimos porque nosotros lo primero que dijimos, ay, si nos hubiese consultado. Tal vez nos hubiera consultado y hubiese hecho lo mismo de su cabeza. Pero bueno, hermanos, tenemos que saber que tenemos que depender de Dios. Consultemos todo, si no queremos pasar momentos de dolor y de tristeza. No sé si tenés algo más para decir, David, porque hasta acá yo creo que con todo lo que hemos hablado ha sido suficiente. Una sola cosa claro. Que me acuerdo que un pastor decía, que cuando un hermano no se ministra, es porque confía, es autosuficiente. Todo hermano que no se ministra, porque es imposible no tener dudas, no tener todos tenemos dudas, no tener error. Nosotros con el pastor Abruzese también le consultamos cosas. Sí, nosotros sí. Porque el que no se ministra es porque es autosuficiente. Claro. Y él las sabe todas. Por autosuficiencia, el mejor hijo de Dios como fue Job, Dios tuvo que permitir, porque Dios estaba cansado de la autosuficiencia de Job. Era muy buen hijo, pero él era muy autosuficiente, entonces por eso Dios permitió que el diablo lo tocara, lo zarandeara. Y hasta le quitó y lo debilitó en la carne con una sarna, para que se diera cuenta que él debía consultar y debía depender de Dios, no de su propio intelecto, ni de sus fuerzas, ni de lo que a él le parecía. Ese fue el problema por el cual Job tuvo que ser zarandeado por Satanás. No fue por casualidad, ni porque Satanás se lo pidió. Sí, se lo pidió, pero ya estaba en los planes de Dios que Job pasara por ahí, para que Job aprendiera a no ser autosuficiente. Y yo quería decirles otra cosa más, si no te quise... por eso les decía esto de que cuando pedimos un consejo, que realmente sea para tomarlo en cuenta, practicarlo y hacerlo. Porque hace unos días estuve ministrando a una hermana
Y la hermana me dice, sí, pastora, yo quería saber, mire, me pasó esto y esto. Y quería saber qué me aconsejaba usted. Entonces yo le aconsejo. Cuando le estoy aconsejando, me dice, no, perdóneme, pero yo disiento con usted. Disiento totalmente, porque yo hice diferente y me fue bien. Y entonces le digo, hermanita, si vos disentís conmigo, ¿para qué buscaste ministración? Amén. Si no te interesa lo que Dios diga, porque ya tenés prefijada tu respuesta de antemano, ¿para qué buscas ministración? O sea, hermano, que me dio pena, cuánto orgullo tiene esa hermana, ni siquiera sabe que tiene un espíritu de orgullo en ella. Que es una barrera que le impide aceptar el consejo de una persona, de un líder espiritual. Bueno, hermanos queridos, hasta acá la palabra. Vamos a orar por las ofrendas. Espero que esto les tiene que ser de gran bendición. Es una palabra fuerte, hermosa, maravillosa. Por eso Dios se agrada de los humildes, de aquellos que dependen, de aquellos que consultan. Tengo una hermanita divina, que la amo mucho, muchísimo, y ella me vive consultando. Mi esposo me dice, ¿seguro que está la hermana? Sí, pero me encantan. ¿Sabe por qué? Porque no se cree que se la sabe toda. Es decir, conoce mucho de la palabra, pero cuando está en la duda, enseguida me manda mensaje o me dice o bueno. Así que hermanos, si buscan consejo, obedezcan a Dios. Y si no lo buscan, tengan cuidado de no caer en el pecado de autosuficiencia. Que Dios los bendiga. Amén. Y sí, Señor. Tremenda palabra. Vamos a orar por las ofrendas. Gloria a Dios. Gracias, papá. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. A veces puede ser que nos duela, pero si nos duele es porque realmente ha tocado una fibra, ha tocado algo íntimo que nos está molestando. Señor, que podamos digerir esta palabra, ponerla por obra, papá, porque es muy, muy importante. Gracias, papá. Gracias por todo, gracias por este privilegio de poder ofrendar, de poder diezmar, papá, porque en este acto estamos siendo obedientes, papá, a tu palabra, a tu llamado, porque estas ofrendas son para extender el reino de Dios, no para enriquecer a nadie, sino para agrandar el reino de Dios. Bendice al dador alegre, prospera a cada hermano obediente y fiel, papá, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, como les dije, les voy a mandar preguntas para ver cómo van entendiendo los temas que estamos dando de los enemigos del alma, porque hay que conocer la palabra. Y para justamente evitarnos disgustos. Y lo otro que les quería decir, bueno, la hermana Mirta no la operaron el lunes. El Señor por ahora no quiso, así que dicen que lo pasaron para otro día, así que seguimos orando por ella. El hermano Sergio está estable, seguimos orando por él y para que Dios haga un milagro y pronto le den el alta. Por Héctor va a comenzar un tratamiento, así que vamos a orar por Héctor también. Así que hermanos queridos, bueno, David, ¿y orás por esta palabra justamente? Amén. Oramos por los hermanos, por todo, por la iglesia en general y por esta palabra. Gloria a Dios. Te alabamos, Padre, te bendecimos, como decíamos, te damos gracias, gracias, papá, Señor. porque tu palabra es luz a nuestro camino, sí, papá. Padre. Tú despiertas, tú abres, tú sacudes a tu iglesia, papá, Amén. con tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papá. Gracias para que tu presencia esté con nosotros. Amén. En obediencia sí, rescatamos, papá. Tu Espíritu Santo Padre, está con cada uno de nosotros. Ayúdanos, papá, a caminar por tu palabra, aunque nos duela, aunque nos parezca que es doloroso, papá, pero si
esa palabra vino, si ese conflicto vino, es porque tú lo enviaste. Y no es para humillar a nadie, sino al contrario, para exaltarnos, papá. Luego de la prueba viene la exaltación. Ayúdanos, papá, a todos, a los hermanos. Pon colirio en nuestros ojos, papá, para que podamos ver como tú ves, hablar como tú hablas, oír como tú oyes, desechar lo que no te gusta y aceptar lo que tú aceptas, papá. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada familia. Amén. Sí, Señor. Tu espíritu esté en cada hogar, fortaleciendo, tu poder levantando, sobre papá. Cada el espíritu hogar. de Dios está fluyendo, Mis llenándonos. El fuego de tu Amén. Sí, espíritu Señor. está consumiendo el hojarasca, eso que perturba, eso que impide Dios. el fluir de tu espíritu. Sí, Llénanos, Espíritu Santo, llénanos. En este momento está descendiendo el fuego de tu bendito espíritu, Dios, que nos sana, que nos restaura, Señor, que nos fortalece. sentimos, tu presencia, porque donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Espíritu Santo, llena. Y estamos reunidos, estamos juntos, papá, aunque no estemos pegados, papá, pero en el Espíritu estamos unidos, buscando, clamando, golpeando, pidiendo que tu gloria descienda en cada hogar, para que nos dé la victoria, esa victoria que ya estamos gozando, papá, pero queremos seguir gozándola, papá, en el nombre de Jesús, porque tú lo prometiste, llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te damos gracias, papá, por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por haber pagado ese precio tan grande. Señor. Te damos gracias, papá. Bendecimos a los hermanos. Nos alegramos que se están reponiendo, que están en tus manos. Amén. Papá. Te damos gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero decirles algo, hermanos queridos. Quiero que nos ayuden a orar, porque sí, tenemos que tomar una decisión como pastores. Y creo que algo les había dicho. Y la decisión es que nosotros necesitamos personas confiables a nuestro lado. Amén. Personas que realmente estén a la par nuestra. Amén. En todo momento, en todo lugar. Que donde estemos nosotros estén ellos. Realmente personas que tengan, o sea, la misma visión, es decir, se sujeten a la visión que Dios nos ha dado como pastores. Personas que estén siempre en contacto con nosotros. Personas fieles a Dios. Necesitamos. Y realmente, como también levantar intercesores, levantar diáconos, porque cuando la iglesia se abra, yo realmente mi esposo y yo necesitamos que esas personas estén realmente al lado nuestro. Y ser fieles a Dios, ojo. Porque si son fieles a Dios, serán fieles a nosotros, como autoridades delegadas de Dios. Así que ayúdennos a orar, porque necesitamos la sabiduría de Dios para discernir quién Dios ha escogido como intercesor, intercesora, no sé si es hombre o mujer, y para levantar diáconos. Así que diáconos, les pido por favor eso, que nos ayuden a orar. Será hasta el sábado. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Y mediten en la palabra de Dios. Amén. Dios no es religión, es relación. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Será hasta pronto. Gloria a Dios. Antes que me olvide, nos estábamos despidiendo y hoy nos vino a ver Gustavo. Amén. Así que oren también por Gustavo, porque claro, él perdió todo junto en el lazo de 1 o 2 meses, más o menos. A los 2 meses, primero falleció su hermano y después su mamá. En poco tiempo uno del otro. Y realmente se encuentra solo, muy solo, extraña. Y hoy nos vino a ver y se quedó conversando con nosotros y extraña mucho la iglesia. Así que oren por Gustavo y para que realmente
Él quiere, no veo la hora, pastora, de que se abra la iglesia, necesito tanto. Bueno, es una forma, miren si Dios no sabe hacer las cosas. Amén. Es una forma que cuando perdemos algo nos demos cuenta del valor que teníamos. Como le decía a mi esposo, pensar que antes teníamos miércoles, sábado, siempre la iglesia y tal vez no le dábamos tanto el valor. Amén. Como ahora que no podemos ir. Ahora que no podemos ir, quisiéramos estar ahí. Amén. Y antes que podíamos ir a todas las reuniones y o llegábamos tarde, no le dábamos importancia, amén, salvo los que tenían que trabajar, ojo, eso lo comprendemos total. O llegábamos tarde porque no nos bancamos las alabanzas. Hay gente que no le gusta alabar a Dios, no le gusta cantar. Y otros no venían. Y bueno, hoy estoy muy cansado. O sea, en vez de renovar fuerzas en Dios, se quedaban a renovarlas en la casa. Amén. Bueno, hermanos queridos, ahora sí. Que amén, Dios los bendiga. Amén. Y si no, Cristo no viene antes, nos vemos el sábado. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos.